Vámonos dando ahora. Teníamos pendiente y me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Paco? De maravilla. Muy Muy bien. bien. Por ahí, ahorita que hiciste esta pregunta, me acordé de ese video famosísimo de Cerati, de que ¿cómo se encuentra? Ah, sí. Pues, que dice, no estoy bien, pero Ay, no, qué tristeza. me encantaba mucho que él era muy directo, sin Sí. filtros. Y creo que sí debemos ser, por alguna razón. Estamos Pues acostumbrados a mentir. desde ahí tienes que ser honesto Ajá. con lo que tú platicas. En el momento en el que tú estás conversando con alguien, desde ahí ser honesto. Sí, sí, ¿Cómo me no. siento? Pues Hoy me siento todo el mundo así. dice que se siente bien, ¿eh? Sí, muchas veces no, y hasta que te sientas a hablar con ese amigo, con esa persona más a detalle, es cuando comienzas a lo mejor a tener más confianza para abrirte. Entonces, a mí siempre me gustan, yo soy muy frontal a la hora de hablar, soy muy derecho, soy muy directo, trato de no ser agresivo, no ofender a nadie, y siempre es como con las ideas, no con las personas. Es como que Sí, separo a las personas de las ideas. Y por eso me da mucho gusto hablar contigo de cualquier tema. sí, Paco, es un placer, ¿no? El día de hoy pues estamos unidos por muchas cosas, tenemos en común, pero creo que algo que ha ayudado a forjar un buen lazo, un buen vínculo contigo, como amistad, como algo fraternal, es el Dark Souls. Dark Souls, que fue el videojuego que vino a tener un acercamiento muy, muy amplio en aspectos contigo oye, ¿cómo le hago? Me acuerdo muy bien Sí, ese día que estabas tú jugando y se me ocurrió a mí decirte, ¿por qué no juegas Dark Souls, Paquito? creo, Eras Paquito, ya no eres Paquito, ¿eh? Ya nada, eres Paco. fíjate que no recuerdo todavía muy bien, y ahorita igual y la conversación me va a ayudar a refrescar mucho ese momento, pero yo era un tipo de gamer muy específico. Yo era un güey que solo jugaba shooters. Ujú. Y para mí el gaming era plataformeos como un Crash Bandicoot, un Mario. Uh, Llegué a jugar un Castlevania porque yo crecí con Nintendo, Super Nintendo y todo eso en casa. Pero yo era como que prender el Xbox o lo que fuese y solamente shooters. Jugar, divertirte. Sí, distraerme. Es Tengo que, media hora, ¿sabes sí, qué? Pues claro. déjame echar ahí una partidita rápida. Sí, Entonces, cuando me haces la sugerencia, a ver, ya a esa edad el nombre suena muy chido, sí, suena épico, o claro, sea, la claro. neta Ya es, llevas el Dark por enfrente. Ya sí, Dark es, ya Dark, vengo de escuchar wow, quiero. música, yo Sí, claro. vengo vestido de negro siempre, entonces va y Souls, o sea, es como almas oscuras, Sí, es como que, sí, ¿qué sí. onda? ¿Qué será? Híjole. Antes de continuar con esa línea, a mí me gustaría como preguntarte, tú me recomendaste Dark Souls, creo que ya lo había escuchado antes, pero pasó por el limbo ese juego y se lo escuchó un youtuber, creo que era español. Mm. Sí, No pues estoy no seguro si era el recuerdo. Reven o quién era, pero así como cuando tú me lo dices, pues yo dije, a ver, te conozco, conozco tus gustos, tienes un buen sazón, tienes un buen sentido del gusto, tus papilas gustativas están muy bien desarrolladas, le voy a dar una oportunidad. Tú me lo recomiendas, pero mi pregunta es, ¿tú cómo llegas a darte cuenta de que existe un juego llamado Dark Souls? ¿Quién te lo recomendó? ¿Cómo era ese primer acercamiento? En la búsqueda de juegos diferentes, Ajá. recuerdo una ¿En qué época revista, sí, estamos hablando? Más o menos hablando como... 2000, ay Dios mío, ¿qué fue? ¿El Dark Souls no es 2011? 2011, 2010, por ahí, si mal no Sí, recuerdo. mira, no tengo la iPad en la mano, Yo tampoco. pero era de la 360. Sí, sí, Entonces, sí, sí. por ahí Ahí estamos, 2007 para arriba. sí, Sí, creo que es PlayStation 3, 2011. porque veníamos de Demon Souls, a final de cuentas. Yo no. Pero lo que me refiero fue la cronología fue PlayStation 3 y Ajá. de ahí venimos con Dark Souls, Sí, que sí. precede el Demon Souls. Entonces, sí, fue la Ok. continuación, digo. La reafirmación de una franquicia es los juegos Souls, ¿no? Sí, Bueno, totalmente. entonces yo llego a Dark Souls por una revista mexicana que no era ¿Cómo? Atomics. No recuerdo cómo se llama. Tenía el maltero de revistas, todavía las tengo por ahí. Ujú. Este. Y había un escritor que yo. Había cuatro escritores
que hacían críticas de videojuegos Ok. y tenían como que ciertos parámetros. A cierto escritor se le daban ciertos juegos para que Se para que los tocan criticara, para un que... magazine y había editores Sí, que eran escritores al mismo ujú, tiempo y ellos analizaban, jugaban exacto. los O sea, juegos. era una revista quincenal, te venía el contenido de los juegos que iban a salir ese mes o cercanos, algún Sí. desarrollo de algún juego, todo lo que tiene que ver con videojuegos. No recuerdo el nombre de la revista, pero este cuate se hacía llamar Ackerman. Ah, qué mal. Ujú. Yo lo seguía bastante porque yo veía que los juegos que eran muy afines a mí, a él le tocaba criticarlos. Y aparte de que era súper fan de Pro Evolution Soccer, el cual yo también era fan de Pro Evolution Soccer, Yo ¿quién no? también era fan de esto. Exactamente. Entonces, resulta que hace un review de Dark Souls y le pone una calificación excelente. Ah, caray. Le puso 10. Digo, sí. Dije, oh my God. Empieza, me acuerdo mucho de las palabras, decía pozos de veneno, vida medieval, etc., Otra vez, sí. caballero con una sola espada, porque empiezas con un muñón de espada y vas Sí. desarrollándote y todo el sentido de lo que es un RPG, porque lo tiene, por el sentido de crecimiento del Es personaje. un RPG. Sí, es un RPG. Ay, por turnos, no, es un RPG. Tienes clases. Action RPG. Y Exactamente. tiene muchos elementos de como subir nivel. Exacto. Y aparte las clases, ¿qué clase eres? ¿Mago? ¿Eres clérigo? Total. Los tiene. Bueno, y me llamó muchísimo la atención. Y eso creo que fue por ahí de noviembre de 2010, 2011, no recuerdo bien. Y yo me esperé un poquito y recuerdo haberlo comprado. Cuando pongo Dark Souls en mi Xbox 360, Ujú. bien. Lo primero que se me vino así de repente dije, ¿qué es esto? Voy a decirte por qué. A Todos ver. los juegos tienen ciertos parámetros en cuanto lo pones, pantalla de inicio, la música súper dinámica, y de repente empiezo a escuchar una música que digo, güey, o sea, la música es demasiado melancólica para que tú me la pongas en el proceso de una creación de personaje. Desde ahí yo dije, Ujú. esto es muy diferente a lo que he jugado, muy diferente. Me acuerdo que estaba jugando Max Payne, el 3, creo, y lo quité y puse Dark Souls y dije, no, ¿qué es esto? Viene la primera situación, no me dicen a dónde voy. Digamos, yo nunca había jugado un tutorial como lo tiene Dark Souls. No hay, creo. No hay, o O no sea, había, no, más bien. está tan bien explicado, vas avanzando, te dice qué es lo que tienes que ir haciendo conforme tú vas jugando, Ok, ¿sí? sí. Bueno, morí como no tienes idea. Era, por cierto, era el Sí, Dark Souls Prepare to Die sí, Edition. claro, Pues es exactamente. que, Y te sale el primer logro de Bienvenido a Dark Souls. ajá, se llama. Ay, Dios mío. Y así de, ok, es completamente la jugabilidad, los personajes, la música. Ya pude salir de la primera zona ¿Del asilo? del asilo Ajá. después de que me partieron como no tienes idea. Sí, ¿quién no? Tuve que descubrir que lanzándome al personaje podía darle con una espada, Sí, lo etc. supe hasta el segundo gameplay que Ah, hice. pues yo dije, ¿por qué caigo en picada y está ahí abajo? Voy a intentar pegarle. Sí funcionó, sí funcionó. Ay, Dios mío. Bueno, después vi que había una puerta por allá y lo que nos pasa a todos los gamers cuando agarramos el Dark Souls por primera vez, ¿no? Mm, La experiencia Dark Souls, como le dicen. sí, Entonces, llego Burgo. no, al enlace de fuego, la zona, y la música me cambia, muy Ah, tranquila, y yo así de, ¿a dónde demonios voy? oye, recuérdame, porque tengo como que un vago, tengo ahí como un lapsus. La música, la icónica música del Santuario del Enlace de Fuego, Santuario enlace de fuego. tengo aquí la... Ajá, es el único lugar donde cuando tú accedes a una hoguera se escucha, ¿verdad? Sí, es lo más extraño. Dark Souls es completamente silente todo el tiempo. Lo único en lo que tenemos música en Dark Souls es en los jefes, Sí, porque son importantes. exacto. Y en la zona, digamos que es tu casa, que es tranquilidad, etc. Lo demás es cero,
cero, cero música, cero nada. Yo aprendí que los juegos podían usar un recurso que yo nunca había visto, que es el silencio. Exacto. A través de Dark Souls, y me generaba mucha ansiedad. O sea, tú, por ejemplo, me decías bien ahorita un ejemplo. Yo venía de un Max Payne donde estás tiroteos, brasileños hablando, Sí, exacto. portugués, todo lo que tú Y quieras. Max Payne calvo. Yo sí de qué onda con Max Payne Y de y repente con con su juego barba. silente, que es como que sombrío, yo me sentía ajeno la primera vez que jugué. Sí, Decía, yo me esta completamente, madre sí. hasta me está dando. Sí, sí, Decía, qué sí. pedo. Sí. Sí, yo también no, o sea, tardé mucho en pasar, pero la música en Dark Souls. Ahorita quiero hacer como un backtracking de lo que estabas diciendo. Sí, Hablabas de ¿En qué momento de tu vida te tomó, o sea, qué edad? Tú eres músico. sí, sí. ¿A qué edad o sea, tú tomaste por primera vez un mando y jugaste Dark Souls? ¿Ya tenías conocimientos musicales? Ya. ¿O por qué te llamó, o sea, por qué te hizo ruido a ti particularmente el sonido, pues sí, no sé si es sombrío, melancólico, la Sí. tonadita del menú? ¿Qué despertó en ti o qué dijiste? Algo aquí anda, ¿qué fue ese? La melancolía de la pieza para empezar un juego. Mm, Porque para empezar un juego es. es pianos, ¿no? Y él no es No, son unas cuerdas. Te es digo, desde cuerdas. la creación del personaje. O Ujú, sea, ¿por qué el juego me está agüitando desde ahorita? O sea, ¿por qué desde ahorita estoy escuchando una música que no me está preparando algo de, no, si tú, o sea, a lo que realmente te ponen ujú. una dinámica de, vamos a jugar? No, acá es, te vas a meter en una situación que es completamente diferente y vas a morir mucho. O sea, ya te vienen a ti, poniendo en situación de lo que significa el juego. Desde la música ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, ya vas metiéndote en el sentido de, estás solo, eres el no muerto y tienes el peso completo de acabar con todo lo que sea enfrente con un muñón de espada. O sea, desde ahí, que se parece mucho a Zelda desde el inicio, cuando te dan la espada y te dicen, esta frase muy famosa de, cuídate con esta espada, no recuerdo bien, ahí ustedes me dirán, es eso, Sí, estás solo y tienes una carga muy importante. Ya sabes cuál es, ¿no? No sí, vamos a hacer spoiler porque la gente ya sabe de qué trata Dark Souls, ¿no? Avivar la llama, sí. apagarla o ser el no muerto elegido. ¿Sabes? Algo también que me parece un contraste muy chocante, que tardé El Señor de la mucho. Oscuridad, perdóname. Sí, aparte del logo de la oscuridad, que eso sí, la verdad yo lo supe muchísimo después por videos o que ya tenía implantado en mi cerebro el chip de cómo jugar y entender un Dark Souls. Tardó muchísimo, la verdad. Todos tardamos, ¿eh? En parte No porque se juega. me enseñaste muchísimo, o sea, me ahorraste demasiado la pendiente. Sí, Y yo me estaba padre. acuerdo. Bueno, ahorita quiero hablar de cómo era antes el transferir el conocimiento entre gamers y platicarlo, así como a lo mejor lo estamos haciendo ahorita, y parte, justificación del por qué estamos haciendo esto. Pero algo que me llamó mucho de lo que dijiste, aparte de la música, que sí, desde las cuerdas, no recuerdo los tempos, pero sí, es como que, Súper lento, es un lentísimo. La música es un lentísimo, así se le dice. Y tú dijiste algo muy importante, Paco, el silencio. sí, Yo como profesor de música, a mí me molesta mucho que el silencio en la música no se tome como es. O sea, cuando tú lees una partitura, el silencio está marcado. El silencio sí. también es música. El silencio también es música. Tienes que respetar los tiempos. Y en esto de el silencio conlleva a una situación en la cual tú te sientes distinto a Dark Souls es. Eso se lo escuché en youtuber y hasta que no se lo escuché, como que en mi cabeza hizo como... Eso me encanta de Dark Souls, de la comunidad de Dark Souls, que a veces alguien suelta ahí una curiosidad, algo que él interpretó, a veces sí es un dato duro, así de que esto es por una nota, lo que sea. Cuando alguien dijo eso así de que el silencio, comencé a prestarle más atención a todo, desde que caminas se escucha los Sí, pasos los de la pasos, armadura, exacto. el que de lejos se escucha los murmullos o a un moribundo por ahí. Sí, A ver, y algo que quería decir como para cerrar lo que quería abrir con la pregunta. sí, sí. Yo venía ya me acordé porque fue de la 360, yo venía a jugar los Gears of War, los Halos, o sea que nada que ver al género. Lo más cercano y que acababa de completar fue The Witcher 2. The Witcher 2. En The Witcher 2 tú eres el brujo, Ujú.
tú eres un chinguetas, Ujú. tú no empiezas de cero, tú no eres un don nadie. Y recuerdo, eso sí, sí lo recuerdo claramente, que la primera vez que puse Dark Souls, yo dije, esa chingadera soy. Ahí se ve la basilica esa donde está la mierda. Estoy a un lado rodeado de ratas, de cucarachas, creo que también había ahí. Y si no es por ese güey de arriba, Oscar Dastora. a Oscar de Astora, jamás saldría yo de ahí. Imagínate que jamás te da la llave. Sí, claro. Se acaba el juego. Sí, es... Entonces yo empecé como que tratar de encontrar una coherencia, una lógica dentro de... Poco a poco fui abriendo mucho esta vista, esta visión de túnel, ¿sabes? Porque pues poco a poco fui entendiendo más desde por qué está esa reja así, por qué aquí los enemigos dropean ciertos ítems. Ítems, sí. Cosas que para mí, pues, dirías, no tendría sentido, o yo no hubiera visto el sentido de que, como en un sitio de lava un enemigo va a dropear, no sé, tierra, algo, es como, ¿por qué? Y bueno, me estoy adelantando a lo mejor un poco, pero lo que me llamó la atención fue, la música sí pasó desapercibida para mí, sí me gustó, pero no entendía que a lo Sí, mejor claro. había una intención Ujú. detrás de todo y lo que te estoy diciendo ahorita. El que seas un no elegido, un no muerto, el que seas un don nadie, porque siempre hay silencio en un mundo tan sombrío, pero entro al boss fight, a la arena, y ese cabrón sí tiene una banda sonora muy chida, que por cierto es muy buena la música de Dark Souls. Sí, Sí, como... claro. Y no lo capté luego, luego. No. Yo hasta que llegué al dragón boquiabierto dije, el juego tiene música. Sí, Hasta pensaba que era un bug de mi juego. Decía, no, a lo mejor no. fíjate que eso lo tenemos muy, muy en claro eh, como gamers. Super Mario Bros. No hay ningún momento en el que no haya música. Sí. Todo el tiempo hay música. Se usan para crearte una atmósfera diferente, lo tengo bien claro. Y yo te lo vuelvo a decir, no había jugado un videojuego en el cual los silencios estuvieran tan prolongados y realmente sí me sintiera el alfeñique de todos. Porque al final ese es Ujú. el punto de Dark La Souls, ¿no? intención, hacerte Desde sentir, la historia, desde el lore, eres el no muerto elegido. hacerte minúsculo. Sí, claro. ¿Y cuántos han pasado que han Mm. querido avivar la hoguera? Bien, llegas a Norlondo. A ver, la primera vez que llegues a Orlando. O sea, vienes de la mierda de Ciudad Infestada, ya te partiste el culo, Sí. ya puedo decir groserías, ¿verdad? ¿Me dan permiso? Gracias. Sí, me das permiso, ¿verdad? Sí, aquí hay francés y todo. Francés. Y bien hablado. Bueno, ok. Vienes de romperte la madre, llegas a Anor Londo, ves la inmensidad de la ciudad, Ujú. ¿qué te puedo decir? Bueno, ya vienes más o menos equipado. El detalle de que te levanten así, Sí, claro. Perdón, como una venimos de la fortaleza de Zen, de la fortaleza de Zen, que te ¿cierto? están levantando así Sí. como que, a ver, mira, eres tan pequeño y que no puedes pasar esta puerta. No, sí. Y te tiran así, toma. Yo, ahí cuando llegué, Sí. yo ahí dije, el atardecer que me están mostrando es muy lindo. Posiblemente aquí sí tenga música. A lo mejor sí voy a encontrar a alguien aquí. Esa fue la primera impresión. Cuando yo llegué dije, va a haber alguien. El maldito silencio seguía ahí. Y yo Okay. decía, ¿qué música se habrá escuchado aquí cuando había muchísima gente aquí, cuando estábamos, digamos, nadie había corrido de aquí? Y no, otra vez el silencio ahí. Los pasos cuando llegas a los salones grandes, o sea, realmente es meterte en una atmósfera que yo en mi vida había jugado. Un videojuego que realmente me hiciera sentir que a pesar de que yo, bueno, es que también somos persistentes, es morir, 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 tener tu mejor armadura, tener tu mejor espada, etc., pero siempre sentirte miserable en todos los aspectos. De verdad. O sea, ni siquiera tienes una armadura digna cuando empiezas. Tienes un andrajo y tienes lo que te Una espada encuentras. rota. Y cuando te pones una armadura buena, eres tan flaco que ruedas horrible No y puedes llevar. no puedes Eres llevar una... demasiado débil para Exactamente. llevar tan siquiera una armadura. Dices, güey, yo no ni siquiera soy digno de una pinche armadura que me encuentra aquí. ¿Qué Exacto. soy? O sea, ¿qué soy? Es eso. Y tienes que ir subiendo de nivel. Ahí te das cuenta de que sí realmente no eres nada. Hay que tener una buena espada. No la puedo usar, tengo que subir. Ay, fuerza, maldita sea. Ahí estás, farmeando.
Ujú. Persistiendo, persistiendo, cuidando tus almas y no te vayas a caer, porque si no pierdes todo. Otro punto importante. Otro punto. Jamás había jugado un videojuego que tuviera esas mecánicas. ¿Moriste? Sí. ¿No recuperaste tus almas? Lo siento, señor. Eso nunca me había pasado. Nunca había tratado un juego de manera adulta, así lo decía yo la primera vez que jugué, Sí. de ir por la mancha de la vergüenza y de recoger mis 300 almas. Que- Que al principio, neta, era un paro. Y era, yo cuando llegué a Orlando, yo también dije, a huevo, ya va a haber vida. Sí, claro, no. Porque el contraste incluso no es sorpresa de nadie que usen los verdes y los azules. Ujú. La paleta de colores en las zonas donde más quieren reflejar como, pues que no hay vida y demás. Por la fortaleza Zen son muchos verdes y muchos azules. Sí, Entonces me levantan y ¡pum! Brilla el dorado. Dije, a huevo, aquí hay vida. sí, ¿no? No tanto por la música, pero dije, güey, ve esas puertas, son gigantes. Aquí va a haber alguien, me va a explicar. Aquí es donde el juego te va a explicar de qué va. Ya pasé el tutorial. No, No. no. Estás a la mitad. Apenas te vas a pelear con un gran... Estás a la mitad. Estás a la mitad del juego, realmente. Sí, creo que sí. Sí, es un descanso, pero estás a la mitad. ¿Y Realmente estás a la descanso mitad. para qué ahora? Y descanso, es que vienes de pozos de veneno, vienes de las grandes pruebas, ¿no? Después, quieras o no, el juego ya agarra una línea un poquito más. Sí, se pone un poco Sí, más ya lineal estás un en la poquito decisión. más descansado, ya le A sabes las a las mecánicas. mecánicas, ya sabes que si tienes una armadura pesada tienes que subir ciertos parámetros, ya sabes que, por ejemplo, los combates con ciertos Como personajes de ahí, ya sabes dónde NPCs. hacerlo, cómo cubrirte, que ciertos escudos los puedes usar en algunos momentos, que si te tomas tal cosa puedes avanzar en el veneno y no te hace tanto daño. Ya más o menos Vas entendiendo de qué fogueadito, va el vas juego. fogueadito y eso ya de una manera como que te aliviana, pero el chiste es empezarlo. Empezarlo es Esa es la lo verdadera más curva. pesado. Me he topado 10,000 videos en YouTube que dice los 10 videojuegos que todo el mundo soltó porque estaban muy complicados. Luego aparece un Dark Souls. Siempre va a haber. Es más, cualquier videojuego que sea difícil ya le dicen, es el Dark Souls de tal. De tal género, Sí, sí, o sí, sea, sí. vino a imponer un parámetro que la verdad sí se necesitaba. Hay un youtuber que yo sigo desde hace muchos años que es Acre Version, que después de The Radical, que fue como que mi super guía en Dark Souls, en muchísimas cosas que Uh, yo me. el power, el acre. Y sí, yo era más de Acre que de Power, porque me gustaba más cómo contaba los lores Acre. Sí, está muy bien Sí, dado el para eso. sí, sí, sí. Y Power era todavía un poquito más churrasco, más cotorreo. Los dos, mis respetos, me encantan. Consumo los dos. Sí, claro. Y decía, ay, se me fue el show. Acre. Sí, Acre. Sí, de lo de Ana Orlando. Es que sí Mm, es de las guías. no. Señores, se me fue el show. Bueno, yo sí quiero decir algo, porque para mí ese juego, haciendo un poco de paréntesis, igual y te acuerdas ahorita que Ujú, es así, sí, sí, sí. para mí era haber llegado y atravesado la fortaleza de Zen y haber llegado a Orlando, yo sentía que ya había como que... Fue un icebreaker en cuanto a mis conceptos y la idea de lo que era un videojuego. Ujú. O sea, todo el mundo ahí está triste, todo el mundo se está muriendo, todo el mundo está desamparado. Le pregunta a alguien, no sabe nada, y si sabe algo le vale madre. No eres nadie, no tienen por qué darte explicaciones nadie. Y hablabas de un punto de la persistencia, o sea, eso, o sea, ahorita cerrando lo que a lo mejor un poco más aspectos técnicos del videojuego per se. A mí particularmente Dark Souls también, yo le encontré en ese momento, en esa mente, le encontré muchas similitudes con lo cotidiano, con lo de fuera del Xbox, de que, güey, pues soy muy malo en matemáticas, pues ponte, inténtalo. Por ejemplo, para mí el entrar a la programación, que es a lo que me dedico, fue como, güey, el pinche código horrendo que estás haciendo. No aprendí, voy a volver a intentar. A mí eso me acompañó muchísimo. O sea,
el hecho de... El rigor, pues, el rigor. El Ser rigor, rigorista. pero a mí que alguien me haya dicho de la manera más gentil, porque sí lo hace Dark Souls de la manera más gentil, solo que no estaba acostumbrado a decirme, güey, no eres especial, pero no pasa nada. ¿Qué quieres hacer al respecto? ¿Quieres Aprende. volver a intentarlo? ¿Quieres volver por tus almas? Es que es aprender. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres dropear el juego? Ujú. Porque, estabas diciendo que alguien de que Dark Souls dropeaba el juego, porque era muy difícil. Oh, ya, tienes toda la razón. Sí. Que las situaciones eran esas, o sea, son videojuegos en los que tienes que aprender. Sí, O sea, te obliga a aprender sus mecánicas, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay videojuegos que en los cuales te ponen hasta una flecha, lo que tienes que ir haciendo. pintura Acá amarilla. te abren las zonas y esas características las fuimos aprendiendo conforme fuimos avanzando en el juego. Como todo, las zonas del juego, que en eso también Dark Souls es obra maestra. ¿Cómo le haces tú para ligar ciertas zonas? O sea, Mm, están muy bien ligadas, ¿sí? Desde el enlace de fuego llegas al burgo de los no muertos y luego te encuentras un atajo, llegas por acá, es una maestría en cuanto a diseño. ujú. Y eso que tú nombras como el rigor viene a partir del hecho de que vas a ciertas zonas y los enemigos son súper cutres y dices, por aquí no es. Por aquí no es, déjame ir por otro lado. De un mazapanazo me Sí, claro, o sea, me devuelvo. tumban de un golpe. Aquí no es. Y Y yo eso era lo muy vas aprendiendo a la terco. mala. Sí, yo lo aprendí muy a la mala, que a Sí. huevo por el cementerio. No, es que te Papi, llama la atención no. y tú sabes que ahí adelante está un arma que es muy buena, De por Sweet ejemplo. Hunter. Ajá. Exactamente. Pero no es por ahí. No, y me da coraje porque al principio, yo te lo digo, vengo de juegos que te decía, el objetivo es A y estás en B, córrele. Sí, claro. Y Dark Souls, sí, yo escucho, y de hecho es reciente esta conversación con amigos de que, güey, ¿por qué no juego Dark Souls? Es que, güey, me siento tonto el que no me diga nada, no me explique nada. Exacto, y no creo que te haga falta, solo enfócate, piensa, pide un consejo, algo. No lo busques en guías luego, luego, Me acaba inténtalo. de pasar, perdón que te interrumpa, me acaba de Dale, pasar con feliz. Helisos. Me Ahí lo acaba de tienes, pasar. ahí está pendiente. Porque ahí la verdad no me dan un mapa. Una brújula Hay brújula, sí. Hay brújula. y arréglate. Sí. Es por eso que lo quiero intentar. Y dices, ok, ni siquiera puedo tener un orden específico de cómo tengo que hacer las misiones. Y tengo que estarle preguntando a todo el mundo porque no sé. O sea, no sé nada. Y eso para mí fue algo novedoso. También a escala de Dark Souls, porque también viene de ahí, ¿eh? Quieras o no. Ese tipo de cosas vienen de ahí. Sí, Son evoluciones de Dark Souls, ¿eh? son evoluciones de las De mecánicas las mecánicas de los juegos Souls. que se te presentó en un producto llamado Dark Souls. Y aquí también hay parry, por ejemplo, en Helisos también hay parry y todo, pero ya acá ya me dieron algo diferente. No hay mapa, así que tú vete abriendo Y zonas. sabes que no lo he jugado, pero por lo que vi en trailers y razón por la cual decidí comprar el juego de Genesis que tengo pendiente. Uno, me gusta que los juegos a estas alturas ya hayan entendido mecánicas que sí funcionan, que ya fueron presentadas, las vayan innovando, las vayan puliendo y que diga, güey, no creo que los usuarios sean tan tontos como para no acabarse el juego sin un mapa. Antes se acababa en Metal Gear 1, que fue que me acabé hace poquito. Ujú. Güey, eso de cambiar El control. neta, Sí. es como un pendejo decía, y te lo dice en la cara. Sí. Y voy a leer tu memory No, card. Y es como, eso está genial. Cuando te empieza a leer los juegos que tú has jugado en la memory card, dices, ¿qué pedo? O sea, diseño Kojima, pues. Kojima es. ¿Qué te puedo decir? y pasé el Metal Gear 2 y, o sea, cuando un juego no me trata como tonto, yo sí agradezco que, o sea, no porque a mí me guste significa que debe ser un estándar, por supuesto que no, pero No, y está bien, cada quien, pues. la pintura amarilla, hay Ujú, momentos que a mí me molestan, decía, ay, güey, no, yo jugué los primeros Ninja Gaiden, los de NES, ujú. creo que me acabé uno, de no sé cuántos había, fue una cosa de estar todas las tardes, el fin de semana, a las 2 tardes del fin de semana, y lo pasé con mucha repetición y porque estaba terco y de que no, güey, yo Ninja Gaiden. Así es Me esto. pasé los clásicos desde la Xbox y así. Y en el 4 sí hay pintura amarilla. Yo dije,
En Resident Evil 4 Remake, por ejemplo, hay pintura amarilla. En Alan Wake hay pintura amarilla. Y fíjate. Es un Mm, patrón. En ah, Alan Wake 2, esto a lo estás tú mejor checando, hay pintura amarilla. a lo mejor estoy saliéndome del tema, pero paréntesis. ¿Hace falta? O sea, creo que lo decía Dayo en uno de sus videos, o sea, como criticando, creo que era del Resident Evil, de que de verdad, de verdad, el mapa es tan grande, el usuario es tan tonto en promedio como para no entender que hay una ventana y que a lo mejor es por ahí. Yo creo que lo hacen Rompe la yo inmersión. creo que lo hacen por legado, siempre ha sido así. Yo jugué varios Resident Evil, al menos los tres primeros y los clásicos, ni siquiera los remakes. Nel, ¿No? no te hacían nada. Entonces está raro. Leer los textos hasta que no ese fue mi punto de inflexión con Dark Souls y con todos estos juegos. Hasta que no aprendas, hasta que no leas, no vas a pasar. Sí, te obliga a aprender sus mecánicas desde el principio, así tal cual. En el uno no había paredes ilusorias, ¿verdad? Sí, claro. ¿Recuerdan? ¿No? Para empezar, En las catacumbas había paredes ocultas, no. yo me acuerdo que sí, ¿no? Creo que la única pared oculta, pero que no la rompes con un golpe, era la de Windows. Ay, la verdad no. Sí, tiene No, que haber para disolución. no, en el uno no hay. Creo que es en el 3. Fíjate cómo, No, pese a creo que que le tengo sí. 300 horas de No, creo que sí. O bueno, ahí que nos digan, ahí que nos pongan. 300 horas de juego y a veces No, es sí que de verdad no me sigo. acuerdo porque En el 2 en yo, el 2 hay, hay paredes que son, con las de las llaves, sí. No, hay unas que sí necesitas buscarlas en el 2 y no te dicen. En el 2 sí hay. me encantan esas cosas. O sea, Sí, pero ¿estás de acuerdo que si nadie te dice, te lo vas a perder? sí. Por ejemplo, yo recuerdo que no hemos hablado de ese jefe, de esos jefes. Llegué a Norlondo gracias a ti porque me diste a pasar. O sea, fue ese día que tuvimos la oportunidad de quedarnos jugando un ratote Sí, ya me acordé. y llegamos hasta Izalit perdida, Sí. sí, Izalit, básicamente. Y fue de que, bueno, pues ya llegamos a Norlondo, el pinche castillo. Fíjate cómo es el diseño tan perfecto de Dark Souls en cuanto a juegos y la conexión que decíamos de que también están unidos los caminos, que desde que tú llegas pues se ve inmenso, pero en realidad el mapa no es muy grande. No, no es muy grande. Pero el hecho de que esté bien diseñado y que tenga una buena dirección de arte, sí te hace sentir esa sensación. La primera vez, a lo mejor la tercera vez que vuelves a Orlando y dices, bueno, ya que te lo has echado corrido, porque pues si te peleas con, ¿cómo se llama la caballera esta que defiende Windolin, la de la armadura del, sí, la sí. guardiana de fuego, básicamente? Bueno, pues Ah, la guardiana de fuego, cuando te sí, peleas claro. con ella, pues pasa algo que no puedes volver a la hoguera y te tienes que Sí. meter el pinche Y es la corridón. hoguera más cercana y tienes que aventarte la hoguera. Entonces ahí me di cuenta que estaba bien hecho el juego, porque, güey, pues no es mucho, es una pinche línea recta, sí, te toma, creo que minuto 20, si no mal recuerdo, por ahí hay un timer, por ahí, una vez hice un timer de cuánto me hago desde que me dejan los pinches murciélagos hasta Ujú. la puerta principal, porque luego la abres, ¿no? Y eso más el silencio, los ecos, y luego llegas a la sala y peleas con Orson y Smoke, que es Ujú. la primera vez que sentí un juego injusto, Dos jefes, injustísimo, dos jefes ahí. y lo pasaste tú la primera vez. O sea, yo recuerdo que tú con control en mano fue como que, mira, güey, y le sudaste. Sí, Y yo dije, ay, güey, lo voy a intentar en la siguiente round, pero, ay, güey, sí. ¿en qué cabe? Mi primera impresión fue, ¿a quién se le ocurrió Pues este señor que... hay que dropear el juego aquí, ¿no? Y no, ves que si pudiste con eso, pues, creo que es el jefe más difícil, sin contar pues el DLC. Creo que Artorias me parece más No, sí, pues sin complicado. contar el DLC. Ah, ok, sin contar. Sí, sí, es el más complicado. Porque Nito y los... No, Nito es una decepción. Cuando lo ves y dices, ah, Jesús. Sí, es el más complicado.
Es un jefe dual, para empezar. Y Bueno, después vienen los cuatro reyes. Pero no, ya estás ya no es más potente. creo que ya es el pick en cuanto a dificultad, juego base, Sí, que dices, ya aprendí las sí, ya mecánicas, te la ya aprendí sabes, a dividirme, que ya si te la tengo a dos sabes. güeyes, pues va a haber un ritmo, es un Ujú. baile. Después ya entendí que era Y un si traes baile. una armadura pesada y ya puedes rodar con ella, ya no te cuesta tanto trabajo. Y me encantan los detalles. Lo vi en Metal Gear ahorita recientemente que jugué los primeros dos títulos. Lo vi en Dark Souls de que, ¿y si me quito el anillo de Artorias? Ujú. ¿Qué pasa? Pues te consume la oscuridad, ¿no? O sea, ahí es donde creo que crecí como gamer en cuanto a cómo verlos, cómo consumirlos, cómo jugarlos, cómo estudiar un La videojuego. importancia que tienen esos elementos. Y luego más aspectos como, pues esto está inspirado en ciertas novelas, me Ujú. da tintes de Drácula. Que ahí te va, ¿eh? Ahí te va. A Hidetaka ver, Miyazaki, cuando él este, es niño, no le pueden comprar manga. Es cierto. Se va a las bibliotecas y descubre estos libros, no recuerdo cómo se llaman estos libros, pero son libros de toma de decisión, tipo Calabozos y Dragones. ok. Son libros, de, eh, son libros ingleses, tengo entendido, de un escritor famoso, años 70 por ahí, en los cuales tú vas leyendo y la toma de decisión que tú tengas te va aventando a la página que sigue. Por ejemplo, si tomas esta decisión, te vas a la página de Full Metal. Ok. Y ahí vas pasando. ¿Qué haces? Como la rejugabilidad en un juego. Acabas el libro en cierta situación, luego lo vuelves a leer, pero tomando decisiones contrarias, que es lo que hacemos con los videojuegos, ¿no? Y te da un Un sabor final y un fresco. final al final. Un final distinto cada vez. ¿Por qué? Porque la toma de decisión te hace ir por bastantes caminos, que es lo que hacemos los gamers nosotros. Cuando tomamos una clase en específico y decimos, me voy a pasar este videojuego en mago, y luego me lo voy a pasar en En lo que tú... estas Exactamente. características, estos niveles, Y estos atributos. de ahí viene, este señor leía ese tipo de libros. Totalmente. Sí. Está calcado ya por ¿Y qué otro. pasaba, por ejemplo, cuando tú matabas un NPC? Pues ¿No? ya no había forma de usarlo. Tenías que saber que ese NPC era importante o no, y qué te iba a dar, y si lo matabas, qué pasaba, ese tipo de cosas. De ahí viene esa situación. Otra cosa importante también de este señor es que el juego que lo lanzó a hacer, digamos, a meterse al mundo de los videojuegos es ICO. Oh, un gran juego. ¿Y qué hay en ICO? Silencio total. Iba a decir silencio y también sombras, pero Sí, hasta cierto punto sí, pero si te fijas, es silencio Play 2, total. ¿verdad? Play Eco. 2, sí. Ahí está, Play 2, pero Ico, que después vino a creo Shadow of the Colossus, después que ese está vino, en Play 5, sí, sí, sí. exacto, y el otro que se Lo había dicho, llama no, no, en The Play Last 5. Guardian, The Last Guardian, sí, exactamente. también está reciente. Pero en Ico, si te das cuenta, no entiendes a la protagonista, es mudo tu personaje, Ah, sí, cierto. ¿sí? Silencio otra vez, fíjate. Y no hay música otra vez. Otra vez. Ay, cabrón, espérate, sí, te me está Sí, dando ñañaras. sí, o sea, Sí, cierto. de ahí viene el uso de los silencios para presentar una obra. Exacto. Ahí entendí que el juego no estaba bugueado y que no era una cuestión de descuido, era una intencionalidad Y para lo, usaron esa herramienta que es el silencio Y para lo crear. único que hay en Ico, cuando tú vas avanzando en el castillo, es el chancleteo del personaje Dark con Souls. reverb, con un reverb Un tremendísimo, eco. y a veces el ruido del aire. Y no hay más. ¿Qué es San Orlando? Eso. Aire. Eso. Aire Ecos. y el zapateado. Eco del zapateado. Fíjate que también algo que le agregó mi primera experiencia viendo Dark Souls, porque te estaba viendo ya en ese punto, jugarlo, Ujú. que me dijiste, chécate eso, un granadazo, Ah, Windale. Y de repente toda esa luz, toda esa toda esa luminosidad, majestuosidad que sí, esa había. majestuosidad que imponía el reino de los dioses, era una puta ilusión. Y es que ahí también te das cuenta de que te siguen troleando. Fíjate, llegabas Ajá. y era wow, y de repente otra vez es tinieblas. Te vuelves a sentir miserable otra vez. Como de, ¿neta?
esto está completa, o sea, si tenías la esperanza de que hubiera el haz de luz de hay algo aquí, es majestuoso, de repente es una ilusión. Que ni siquiera eso. Y esto hace un contraste perrísimo con Win, Sí, de que la majestuosidad del dios y su imperio y los caballeros y en la condición en la que te lo sí, encuentras en el horno de la primera llama y la pinche música que es a pares, o sea, sí. es Dark Souls porque por una parte estás el plin, plin, o sea, la parte más Pram, tranquila, pram, pram, ajá, tun, tun, cuatro tran, tran. tiempos, así, y luego está la parte un poco más rápida que ese es tú. O sea, para mí la interpretación musical, y esto en parte al youtuber Jaime Tatalaya, Altozano. Altozano, perdón, era de que pues uno está como sosteniendo Ujú, y el otro está como más interactivo, ¿no? sí, El interactivo yo entendería que soy yo, porque sí. me he estado moviendo por todos putos lados consiguiendo las almas de los grandes y hay uno que se mantuvo ahí y sostuvo esa ya pobre llama o lo que quede, ese chispazo que queda. Y si te das cuenta, te encuentras a Win en la peor versión que te lo puedes encontrar. Sí, ya Ya no. es un hilo, o sea, Y eso es muy sello de Miyazaki, fíjate, porque también, a ver, voy a salir un poco del juego, pero cuando te peleas con Radan, en el juego va a ser Elden Ring, ujú, no es el Radan no. general. Pero después te lo encuentras y te pones, o sea, el original, Sí, la primera versión de Radan es, te lo pasas, ¿no? sí. Y hasta te hacen Y te paro. cuesta, sí, te hacen Y paro. ahí está el Blade, ahí están todos, Sí, ahí pues es el échale ganas. festival, ¿no? Pero cuando llegas al que era, Imagínate qué tan chingón eres como para que tú digas un festival para que me rompa mi madre. A ver si pueden. y, y eso fue como, bueno, al final estamos hablando de Hidetaka Miyazaki, Sí, es muy sello dar de él, con honores, o sea, mueres como un guerrero, como un general. como un general, exacto. Y vuelvo con lo que quería llegar con Miyazaki, es que es de muy Miyazaki el entender el silencio, el trolling, ¿no? Ujú, Te vas, así como ya tenemos un concepto de lo que es Kojima, con sus Kojimadas, lo que hasta ya podemos hacer un verbo de Kojima, también lo hay para sí, Dark Souls. Ahora, no solo es no creo que es una exageración porque ya inventó un género como para permear demasiado en los gamers y en la industria, como para decir un Souls-like, sí, este es el plataformas, este es el Dark Souls de los para la plataforma, plataformeros, sí. etc. Que Entonces, viene derivado de la palabra dificultad, ¿no? O sí. sea, Souls, difícil. Y hay gente que, esto sí me molesta a veces un poco, con gente que creo que considero que sabe de la industria y consideran que injusto y difícil es lo mismo. No, Y yo creo que no. no. Me han dicho, Dark Souls es injusto. Y yo les he preguntado, ¿por qué? Es que, güey, que te maten y tengas que ir desde la hoguera. Vato, te está diciendo el juego, o levantas el escudo, Ujú, o te vuelves bueno esquivando, o, güey, hay gente que se la pasa en calzones a nivel 1, güey. O sea, sí, hay cada video de no me paso de digas, güey, que tú no eres capaz de hacer algo así. Bueno, también hay que entender que también Dark Souls no es un juego para todos. Yo sí diría que es de nicho técnico, en lo técnico, no en popularidad, o sea, Ya pero es un no. nicho muy amplio, ¿eh? Pero sí, pero sí, Difícil, por ejemplo, para mí, yo ya jugadito y ya adulto en el género, fue Demon Souls. sí. Y no sé por qué para mí el Souls difícil de jugar es para mí el Demon Souls, saliéndome un poco. Ya te tengo dominado los Dark Souls. Sí, 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 sí. Ya Ya. tengo un chingo de tiempo. Ya me sé, o sea, gracias a ellos he podido pasarme un chingo de juegos Souls-like, Mortal Shell, esto, aquello, lo otro. Sí, Entonces, incluso si te das cuenta, ya llegas ahí y ya te sientes cómodo, porque las mecánicas son parecidas, porque las líneas son más o menos las mismas, ya sabes que hay parry, ya sabes que, o sea, sí, y en sí, la sí es vida un ya no me género, asusta reintentar y reintentar y reintentar y reintentar. porque sabes a lo que vas. Sí, este juego me enseñó mucho acerca de la soledad, de lo sombrío, que no tiene de malo no ser el elegido, o no tiene de malo ser el no elegido, Ujú.
el reintentar, el que te están rompiendo tu madre, inténtalo más tarde. Esto me ha pasado en una cantidad de situaciones en la vida personal, profesional, familiar, todo. Y por eso y por muchas cosas más, lo técnico, ya decíamos la conexión del mapa, ya decíamos la música, que ya después más crecido con más conocimientos o un poco más letrado en el tema, pude entender. Ya le das Sí, sí, la importancia que se requiere. por eso para mí creo que Dark Souls y por esto, aparte de que esta es la razón de por qué estamos haciendo esto como primer conversación video, porque para mí Dark Souls uno es mi Dark Souls favorito, bueno, juego favorito de todo From Software El mío también. y juego favorito en general. Sí. No fui el mismo antes y después de Nadie. esa experiencia en nada. Nadie, Que nadie. me sentía triste, que tenía depresión, que la escuela se me hacía difícil, que no, No, y neta, fíjate, no hay no, forma. es cuando llevas a tu vida un juego de este tipo, ya me voy a ir un poquito a lo mejor a un tema que está muy recurrente desde hace 2, 3 años que vi eso, Sí. de cómo Dark Souls me salvó la vida, de cómo me sacó de la Yo me depresión. documenté mucho y leí mucho en Reddit, en YouTube y demás. Bueno, pues tanto de eso es ciertísimo, Ujú. ciertísimo, porque tomándolo como un parangón a una situación personal en la cual tú necesitas sentirte bien por avanzar en un videojuego, sí funciona. O sea, toda la gente que desde hace muchísimo tiempo toma los videojuegos como una situación de niños, de acuerdo. Desde hace muchos años, la gente no, hay muchísima gente que no se da cuenta de que Mario Bros. Hace muchos años que no tiene ese peso en la vida de la gente. ¿A qué voy con esto? Los videojuegos para mí es una de las bellas artes nuevas porque involucra historia, música, pintura, etc, etc. Sí, Cosas muy complejas. Antes era, bríncale, llegas y rescatas a la princesa y se acabó. Pero ahora nos damos cuenta de que una obra como Dark Souls conlleva una historia, conlleva diseño, conlleva una cultura, si tú quieres también, un tipo de sí, música distinto. O sea, ya es para mí un concepto tan complejo y tan lleno de situaciones y cosas y viniendo de la obra de una persona que quiere darte a entender algo, que Dark Souls puede ayudarte a ti como persona que estás realmente viviendo una situación compleja, a darte ánimos, a sacar adelante las cosas. Te das cuenta de que sí puedes y eso lo conllevas a, si puedo con esto, también puedo con otro. y no Sí está me puedo exagerado. levantar, o Ujú. sea, me siento mal, pero me voy a poner a jugar. Lo logré. ¿Y si voy a la tienda? ¿Y si me salgo de donde estoy? ¿Y si le hablo a mi amigo? Sí, me siento mal, pero pues Oye, ¿y sabes qué? nuevo try. Oye, ¿sabes qué, cabrón? Acabo de jugar mi juego y pasé, güey. Ah, órale, qué buena onda. Sí funciona, o sea, sí No hay funciona. manera que me convenzan hoy en día de que no. Y quitarle ese tabú infantil a los videojuegos, porque sí, a ver, sí hay juegos superficiales que a lo mejor dices, güey, no le encuentro De todo nada de hay, de profundidad, todo hay, de como todo hay. meramente y puramente un medio de entretenimiento, Sí. pero también los hay, a ver, hay juegos tipo A Plague Tale Ujú. o juegos así como más novelas narrativas e interactivas. Undertale, nada más, también, por ejemplo. Undertale, a mi hermana le encantó y le sirvió. A ella, en su caso personal, ella es Undertale. Sí. Yo al principio no lo entendía, pero después vi el mismo reflejo en mi vida de que, güey, yo estuve en nada de dropear la carrera de programador porque era difícil. Ay, puta madre, otra vez el código no compila, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, güey, yo decía, es que sencillamente el ejercicio de estar sentado horas, nadie repitiendo algo, esa constancia, esa perseverancia, también permeó en otros ámbitos de mi vida. Sí, permea. A fuerzas que Y de que, permea. que mi profe no me explicó, güey, aprendí de la manera más interactiva y divertida que si alguien no me da las respuestas de dónde está la campana para abrir la fortaleza, güey, búscale. Ahí está YouTube, está un amigo, Ujú. puto libro, no sé. Internet, Vuelvan a simplemente. intentar. Internet. Entonces, a mí me generó un umbral muy chido a la frustración, cosa que yo no tenía. Yo era muy impaciente. Yo estaba acostumbrado que si a la primera no salía,
Entonces, toparme de frente a una muralla como esta de que, güey, ¿cómo me pones un pinche pantano de veneno y luego un boss y, ah, ¿qué? Y una vez me hice el ejercicio, ¿cuál es la diferencia entre por qué disfruto este tipo de frustración como lo es con un videojuego en comparación de las situaciones de la vida? Y dije, a lo mejor ahí ya yo fuerzo un poco el pensamiento, pero me sirvió, bro. Ese es el fin de todo. Me sirvió. Si el yo haber idealizado el juego y que eso me haya ayudado o haya habido un input y un output con el videojuego, yo sentí esa interacción. Te hizo más paciente. Más paciente, me hizo Y a perseverante. fuerzas. Y Yo a dije, fuerzas. güey, no mames, me chingué a dos cabrones bien injustos. Claro que si me propongo otra cosa en la vida, hacer ejercicio, lo que, claro que voy a poder. Y la neta, es un chip que se me quedó en mi mente. Sí, es un parangón. Sí, es un Está con parangón. las Hay un entrevistas antes y de un después. trabajo, todo. Que no, dime cuál es el feedback, por favor. Antes me agüitaba y me cerraba, ¿no? Antes, a ver, dime qué fallé. Ah, esquivé antes. Ah, no, me falta estudiar más esto. Ah, ok. Que es igual, A mí, yo le encuentro esa similitud. y si lo llevamos al terreno gamer es, bueno, es que esta armadura no me sirve, cabrón, tengo que utilizar otra, es que este pinche hechizo no vale madre, necesito meterle más acá, y si le cambio la build y digo, ya me funcionó. Es eso, o sea, nos damos cuenta de que hay diversas formas de Ujú. poder resolver un problema. Y por eso para mí el octavo arte, que es el videojuego, unifica todas estas que dijiste de la literatura, la bueno, poesía, la música, el arte, la pintura. Y sabes, algo que yo he visto y no estoy loco, creo que te compartí un video de un papá, un señor así, un granpa, Sí, gringo que se pasó el Dark Souls como un desafío, le tomó como 600 muertes, sí, algo así, fueron, y que el hijo le dice, ves papá, tú que me juzgabas porque los videojuegos no aportaban nada, ya te lo pasaste, felicidades, ya ves que los videojuegos no es un desperdicio de tiempo ni energía. Y la respuesta del papá fue como que, ¡ah, la madre, güey! Me dice, no, 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 lo más chido de todo esto, o sea, fue que el haber hecho esto, que a ti te gusta, me acercó más a ti. sí, claro, Más que quitarme la idea, que sí me la quitaste, o sea, sí dijo, sí, sí me quitaste la idea que los videojuegos es un desperdicio, fue el, no es un desperdicio, sí, pero la más importante, estas cosas me me acercaron a ti. acercaron muchísimo más a ti y ahora te entiendo mucho más, o sea, mejoraron muchísimo su relación y es como que yo dije, y güey, totalmente, porque me acordé de ti, ese de que pues, podíamos haber sido dos desconocidos así sencillamente, Sí, claro, y hubo un un vínculo, Rose, algo así, y por ese tema en común, que para mí no es un tema banal y superficial, tiene profundidad, tiene literatura, tiene música, sí, cosas que nos gustan, sí, reforzamos más ese vínculo, fue sí. como de, no puedo sencillamente cruzarme de brazos y decir, es solo un pinche videojuego. No puedo. No, es una experiencia Me pasó total, Dark otra Souls. experiencia de otro estilo con Silent Hill 2, lo jugué con mi hermana y que también es otro juego que aprovecha muy bien el silencio. Sí. Ya no podemos borrar esas tardes juntos jugando y asustándonos, no se puede. No. Entonces, a veces que uno llega a tener un mal día o lo que tú quieras, te acuerdas y dices, güey, no hay forma de que uno pueda dar un paso atrás. Es cuando tú te das cuenta de que estás ante una obra excelsa, ¿Y cómo ¿no? puedo ignorarlo? Y la última obra excelsa que me dejó así de que me paré y aplaudí fue con la misión esta de El Marinero en la ISOP. Ah, ok. Fue como, así tú me lo dijiste, vas a llorar. Y yo dije, pura madre que voy a llorar. Y yo puro vato, güey, que voy a llorar. Y en él acabé y nadie me lo dijo. O sea, fue como, yo leí los textos, yo leí todo. Y dije, uno más uno, Sí, a huevo. sí. Y dije, puta, no, Otros no Souls. puede ser posible que ya habla de ella, es entendido, porque no hablaré específicamente del SOP, me gustaría que habláramos de los Souls-like, porque puede que por allá fuera ya dos que tres menciones, igual Hollow Knight, por ejemplo, Sí, como también. principal, que bueno, Blasphemous. Por eso Blasphemous, por gracia de Blasphemous fue que fui a España. Ujú. O sea, dije, ¿qué tiene de especial España? Jugué Blasphemous, vi cómo hicimos Sí, el reportaje, el el reportaje. documentalito que tiene Y sobre. luego el que me mandaste fue como de, güey, ¿qué pedo?
y fue llevar una grata sorpresa. O sea, como un videojuego, o sea, quiero aquí como enterrar y encima de esa tumba poner así un pinche hacha. Cómo quitarle el tabú y lo infantilizado que tienen los videojuegos, ¿no? No, Hay es, muchos juegos especializados en psicología para ayudar a la depresión y tratarla. ya, mira, no lo veamos tan lejos. Tú acabas de mencionar Silent Hill. Celeste Este, también creo que toca tema. también sale temas de depresión. Pero por ejemplo en Silent Hill, Bueno, sí, la psique. Shattered Memories, tú vas avanzando en el juego y es una cita con un psicólogo. Es cuando se cumplieron, fueron 20 años creo de Silent Hill 1, es un remake de la historia del uno realmente, ¿sí? Porque los personajes del uno están ahí en esa Están historia, presentes en pero es una cosa completamente diferente. mm, la narrativa va por otro lado, tengo entendido. O sea, es Sí, la misma historia, es la misma pero la historia. narrativa va por otro ¿Por lado. qué? Porque estás metido en la cabeza de Heather, de la protagonista. Increíble personaje. Incluso tú manejas al papá. Mm, ¿De acuerdo? Bien. Entonces, conforme tú vas avanzando en el juego, te van haciendo test de psicología. mm, Pintas algunas cosas de ciertos colores y te aparecen, por ejemplo, una casa, me acuerdo muy bien de la casa, piden pintar una casa y la casa te aparece con los colores con los que tú lo pintaste, por ejemplo, ¿no? ujú, En el juego. sí. Primero lo pintas en la consulta y luego te aparece ahí. No quiero hacer spoiler, pero psicológicamente, yo cuando terminé ese videojuego dije, no seas pendejo, ¿es en serio? Porque lógicamente conforme va avanzando el juego te van haciendo tests y tú los vas contestando. El final es de lo mejor que dices, no O sea, mames. sin entrar en spoilers, ese momento que dices, el realize, le Sí, dicen en o inglés, sea, fue de que, güey, todo este tiempo estuve no, testeado. no, no, lo sabes de principio, Ok. pero no te das cuenta que al Ujú. final te lo presentan. Ah, cabrón. Y dices, bueno, ya tiene muchos años que salió, no pasa nada. Y fue así de, ¿qué? Pero no, o sea, voy al final que es como para mí, el final de la protagonista de eso, no lo voy a decir, pero sí te das cuenta de que los videojuegos ya tienen parámetros que antes, lógicamente, no teníamos. Vamos a lo mismo. Ok, Mario Bros. Y todo eso, y la gente tiene esa percepción de que es simplemente un entretenimiento. Hay obras muy complejas en los videojuegos que realmente te podrían sacar dos, tres sustos. Situaciones que te encaran a ti, que te ponen, que te hacen a ti reflexionar ciertas cosas, Sí, eh, como tocan la plantearte situaciones, moral, sí, claro, la moral, la el ética. amor, la ética, no te lo digo, en Hell is Us, te muestran violencia infantil, te muestran cadáveres de De los niños. pocos juegos que se han atrevido a mostrar de Yo, manera visual un yo venía de cuerpo de un jugar, niño. por ejemplo, ¿cómo se llama el de la moto donde anda Days Gone. Days Gone? Que ahí hubo un tema con la presentación de niños zombies, que dijeron, ¿por qué ponen niños? Y Grand Theft Auto no ves ningún niño. En Grand No. Theft Auto no te presentan niños por el contexto del juego. El contexto de la violencia Sí, también del claro. propio juego. Sí, sí, sí. Y aquí en Hell is Us, como son los desarrolladores son europeos y vienen de la guerra del 91, la Guerra Fría, Sí, Chechenia, todo eso. O sea, Praga, todo eso. sí, te lo ponen como es. Y ves niños colgados en árboles y ves niños muertos en el piso y así de, o sea, sí te ponen a pensar, y sobre todo en el sentido histórico de qué onda, qué estoy viendo, cómo me siento con eso, con lo que estoy jugando. Sí, la verdad, Una realidad muy cruda, pero muy sí, acercada. O sea, claro. meramente una expresión de esa Y lo mejor es que crueldad conforme tú humana. vas avanzando en el juego, te das cuenta de que sí es justificable lo que estoy jugando. O sea, no me lo ponen solamente porque me quieren asustar o me quieren. Ah, no. Sí, o sea, vas viendo conforme va avanzando el juego con la historia, dices, La narrativa hace sentido. O sea, dices, sí, sí debería, o sea, tristemente, pero, sí, o sea, tristemente. acertadamente Sí, está ahí el elemento. si no hubiera estado perfecto, pero está. Y está justificado el por qué está. Sí, eso me gusta de estos juegos que es como, no te pongo un pinche
niño nomás porque soy bien macabro, ¿no? O Sí, sea, porque te quiero, ay, pusieron, muy no, gratuito, pues no. no, no, no. Hay una misión ahí que ay, a mí sí me bajoneó horrible, porque llegas al pueblo y te das cuenta de que una rival de, son dos equipos, una Ujú. rival, la tienen ahí como para los soldados, Sí. para Fíjate uso de lo los crudo, soldados. lo crudo. Sí, y después vas avanzando en el juego y ellos mismos, tengo ganas de estar con me urge estar, estoy tan estresado. Y tú así, Madres. y luego conforme pasa el juego, te das cuenta de dónde viene ella. No, 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 no. A mí me partió, dije, no. Tocó algo sensible, así como hay novelas o películas. Tocó los horrores de la guerra que venimos nosotros leyendo desde el diario de Ana Frank y todo ese tipo de cosas. O sea, lo estás jugando y sabes que es un videojuego, pero la historia te marca que así fue. Vuelvo a decirlo, es una narrativa interactiva. Ujú. Yo fui a la casa de Ana Frank el año pasado. Sí está muy gacho. Y sabes que me tocó un poco más, porque pues es un tema denso, que Ana Frank es un tema, una persona conocida, popular, Pero de haber 20,000 Anas Frank. dentro de todas las víctimas de estos holocaustos. Dentro, fíjate, Ujú. ya es una capa así yo me di cuenta dentro de su propia casa, fue una Sí, privilegiada, hasta entre cierto punto. Sí. y en algún punto en la casa de Ana Frank te muestras imágenes, footage real de los sucesos bélicos, todas esas tragedias. Ana Frank estaba en o sea, te dan a entender, estaba privilegiada porque ella al menos se alcanza a esconder. En este caso que decías de Helisos de que agarraron a alguien y lo usaban para X propósito, y que ya has vivido, ya lo has visto, ya lo has escuchado, a lo mejor no he vivido en carne propia, afortunadamente, o como sea, pero los horrores que no solo es el que te ataque algo de las sombras, el que sea un bicho, una criatura extraterrestre, No, no, son seres los humanos. riesgos, o sea, sí, que está y vives con ellos. O Exacto. sea, por eso espanta demasiado el qué tan cerca tenemos esa realidad de nosotros. Y sí, no es, a lo mejor no es para espantarnos e inmovilizarnos, sino crear conciencia y muchas veces estas obras es lo que proponen. Hay que saber interpretarlas también, pero sí, o sea, Sí, claro, si te ponen el cuadro de frente, si no te hace o no te hace sentir algo, que al final el punto del arte, el arte es eso, el arte provoca, te sí, tiene que provocar algo, ¿sí? Por eso obras tan importantes como la Mona Lisa y su sonrisa, que al final dices, ¿qué es la Mona Lisa? ¿No? quién Esa sabe. sonrisa perfecta a ti te va a decir algo. ¿A quién no? Posiblemente sean otros parámetros. El color, la presencia, lo La perfecto que está, la composición, composición, que después te pones a estudiar un simetría, poco. Sí, claro. Es un colores, cuadro así de paleta. pequeño, ¿eh? Sí, es una Es un cuadro así de pequeño. Gioconda. Pero lo que importa es lo que te provoca a ti ese cuadro tan pequeño, que al final es lo que venimos nosotros haciendo al momento de jugar videojuegos. ¿Qué demonios estamos jugando y qué es lo que nos provoca lo que estamos jugando? ¿No? Y trayendo un poco eso de otra vez hacia Dark Souls, pero manteniéndome en Helios, hay algo de lo que no tuve oportunidad de mandarte un audio en aquella vez que estábamos hablando de Helios. Los símbolos, Abraham. Ujú. ¿Qué representa una cruz Sí. para, para el creyente, para el ateo? ¿Qué representa el logo de una banda? La bandera para alguien. O sea, si eres tú víctima del equipo contrario, o sea, tú eres un prisionero de guerra, muchas interpretaciones. Entonces, eso es lo que para mí propone un videojuego cuando está pensado e intencionado para causar este tipo de narrativas, historias, y en las personas marcar como cierta conciencia, puede ser, o al menos vivir la experiencia y decir, güey, pasaba mucho con los libros y yo decía, güey, ¿cómo te vas a asustar leer Stephen King? O sea, ¿cómo vas leyendo y no funciona así, ¿sabes? Pero es eso que el arte provoca. Ujú. La inmersión en una obra. Exacto. Bueno, y ya, pues para cerrar un poco el tema de Dark Souls, que para mí es el Dark Souls por definitiva, porque es un juego, es un producto
conciso, cerrado. Por el aspecto técnico que quieras, diseño de niveles, música. No es el más grande, no es el más vasto, pero siento que al tamaño que es y demás, es un producto cerradísimo. No me dejó ninguna duda, no me dejó ningún hilo, ahí un cabo suelto. Artorias, yo decía, pues, ¿por qué sale este caballero? ¿De quién es? Hasta que jugué el DLC fue como que, la leyenda Artorias, y pues resulta que era leyenda. Resulta que nada más fue una leyenda, la leyenda eras tú. Sí, el caminante del abismo, hasta el nombre lo tiene bien pensado eso, o sea, es mi personaje favorito de Dark Souls, de Sí. todos los Dark Souls es mi personaje favorito, el caminante del abismo, o sea, sabía el güey que no iba a lograr nada y aún así dijo, va, Sí. órale. El valiente del juego, ¿no? Sí, que hasta el final, a mí eso me impactó mucho porque, como el final, el mero, mero gallo de, fíjate, ni ese tenía, probabilidades de salir. Consumido por el abismo, tal cual, ¿no? Sí, O sea, ahí te das cuenta de que es que la historia de Dark Souls es esta. Él sucumbió al abismo y a él lo toman como el héroe, que venció. pero el héroe siempre fuiste tú. Tú tuviste que ser tan fuerte, o sea, sí. Sí, tú fuiste el héroe, Tú pero se habla de Artorias. O sea, todavía más miserable el juego porque tú llegas hiciste a toda... Sí, Odasid y es la leyenda Artorias, que sí, lo tienen a 3 metros adelante, pues, pero pero el problema es que Artorias no terminó el trabajo. El trabajo lo terminas tú. sí, la leyenda es Artorias, no, no muerto elegido. Exactamente. Y una vez más, te vuelven a trolear. ¿Por qué? Porque pues tú hiciste toda la chamba y las loas y los victorias no son para ti, son para Artorias. Y fíjate que es un reflejo de la realidad del humano, como muchas veces el que se lleva la gloria y todo esto, el aplauso, la ovación, pues a lo mejor y no. Ujú. Y eso me abrió mucho la cabeza de que ten cuidado mucho quién pones en un pedestal, ¿no? Sí, porque si te fijas en el juego, tú vas al pasado. Y así, líderes, idealistas, lo que sea. Tú vas al pasado y Artorias ya está completamente sucumbido por el abismo. Te ataca a ti. ¿Quién va contra Manus? Yo. Y se supone que Artorias fue quien venció el abismo. No es cierto, fuimos nosotros. Y no hacía falta, creo que al final, cuando terminas el DLC, que incluso con Calamity, el dragón, no ocupas el aplauso. No, no. Eso me calcó en mi vida de que a veces saco dieces en mi escuela y no me aplauden, no me deben de aplaudir, pero acá son 5 o algo y era el regañito, ¿no? Era, hey, ¿por qué el 5? Es como que, a ver. O sea, me ayudó a entender la naturaleza de la vida, de las cosas. El Dark Souls me acercó a Albert Camus, o ¿cómo se Sí, pronuncia? Camus. Camus. No sé si ese es alemán, pero bueno. No pasa nada. Me acercó a Schopenhauer, a Friedrich Nietzsche, a, pues sí, a mis favoritos, el estoicismo, El estoicismo, la sí. perseverancia, todo eso. Entonces, fíjate, Dark Souls salió de mi caja, o sea, me hizo pensar fuera de la caja y fue como, sí es un videojuego, Abraham. Si solo quieres que sea un videojuego, solo va a ser un videojuego, Claro, lo puedes pasar sin ni siquiera leer la historia, sin solamente leerlo. venciendo voces, pero tú acabas de tocar dos puntos importantes, el existencialismo, Sí, que tiene Dark Souls, que es la forma de pensamiento centrada en la búsqueda del sentido de la vida, de eso se trata el Dark Souls. sí, ¿Quién soy? y el absurdo también, porque dice, en el absurdo es, ¿qué estoy haciendo aquí? Y hay dos corrientes ahí, que son las que convergen en Dark Souls, porque es el sentido de la vida, oh, sí, yo soy el muerto elegido, pero al final, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué soy? Lo ¿Sabes? mismo, ¿Sabes qué es ahí lo convergen los peor? dos. Vencí el abismo y no cambió nada. Sí, al final de Vencí a cuentas, no. Artorias, que era la leyenda, y lo vencí no por querer, porque eso es No, absurdo. sí, no, no. ¿Cómo voy a enfrentarme a la leyenda, al que está pintado como bueno, el abanderado de la justicia, que está corrompido? Bueno, sucumbió ante el abismo. Me lo chingué. Ujú. Ok. Sí, o sea, es absurdo que tengas en la portada. Fíjate desde que te ponen en la portada el pinche Sí, Artorias, dices, ese güey es un cabrón, y lo voy a encontrar y vamos a unir fuerzas. Pura madre. no, para nada. Luego vencí a Manos y es como,
y se acabó el abismo. No, No, y si te fijas, el final pues ¿qué de, sentido tiene? el- si te fijas el final de Avivar la Llama, No cambia pues nada. tú te quemas, o sea, se acabó, Y es temporal, te lo adiós. dicen, O es sea, todo lo que hice fue para al final morir. O sea, mantenerlo. diste tu vida por algo, El sinsentido de la vida. pues no tiene sentido. Di mi vida, o sea, para... Y otra cosa, mueres, y ahí vas otra vez, y ahí vas otra vez. O sea, es eso. Y ahí las dos situaciones convergen muy bien. El absurdo y el existencialismo lo tienen bien claro. Desgraciadamente, a lo mejor hay gente que no lo ve así, pero si lo llevamos acá a la vida normal, es sí, el sentido de la vida. ¿Qué demonios hago yo aquí? Igual en Dark Souls. A mí se me prometió, no nunca me lo creí, pero se me prometía, te lo decían los tutores en la escuela y demás. eh, si para ser alguien en la vida debes de estudiar. Ah, Muchas veces no, Abraham, porque mira, no, para la nada. vida me enseñó, uno, no ponerme etiquetas, de no reducirme a eso, soy mucho más complejo que eso. Está bien que a veces para señalizar o algo hay que usar ciertos nombres y demás, pero yo veía tanta gente poderosa, titulada, con ingeniería, es lo que tú quieras, y decías que es una persona terrible. Es que mira, Ves cómo no exenta. Y chocaba esa realidad de yo joven con eso, ¿me es que entiendes? mira, realmente ya tener una carrera no es parámetro Una de nada. garantía de nada No es tampoco. parámetro de Y no nada. es un reflejo de educación tampoco. Tampoco. O sea, el que tú termines una carrera es un logro, sí, pero Mérito ya. Lo que tú realmente eres como persona muchísimas veces no viene empatado con el nivel que tú tienes cultural, académico, sí, o sea, académico. Porque profesional. terminaste una carrera, sí, terminaste una carrera, pero una carrera lo termina cualquiera. Yo creo que sí. Claro que sí, o sea, si Soy le da los... fiel creyente que sí. Y hay gente que va a tener una carrera y perfecto, y eso, pero como personas, No son referentes para mí, por ejemplo. no. Y hay gente Tienes un que... título, ah, perfecto, pero ¿qué eres realmente? Ujú. Y realmente, Abraham, y aunque suene callado, conozco gente que no pudo, por situaciones de la vida, que no pudo completar sus estudios, le hubiera encantado, que te dices, no Pues es manches, güey. gente muy La valiosa, gente, esta gente me enseñó la humildad, el valor ¿sí? de ser agradecido, la Ah, empatía. eso de los parámetros de estudiar una carrera, eso viene de los años 60, en el cual tener una carrera era sinónimo de tener, pues, la vida hecha, Que ¿no? antes también, a ver, en esas épocas sí era un privilegiazo Sí, tener una claro. carrera. Y a ver, la salida laboral era ¿Por qué les otra. dicen carreras, Paco? Pues era eso de Es eso, una llegar carrera a la primera es una línea carrera de resistencia. Quien aguante la carrera es el que llega al final. y se Porque lleva el cuando mérito. estás estudiando en la universidad, empiezan 20, terminan 3. Por eso se llaman carreras. Y es eso, es un logro, sí, es importante tener una Sí, carrera, tampoco es sí. como... Pero conforme pasan los tiempos ya hay que ir actualizando ciertos conceptos o términos también creo yo, y eso me lo enseñó también el absurdo de Dark Souls. ¿Qué me hace, o sea, a mí no me hizo nada especial el llevar el título de el vencedor de Artorias o el nuevo enlazador de la llama? Vale madre porque es lo mismo. Y eso que te reduce al existencialismo, Dark Souls que toca mucho Ujú. eso, que te reduce a lo minúsculo, cuando lo entiendes, deja de solo ser triste y lo entiendes y dices, pues al contrario de agüitarme, pues soy así de pequeñito. Entonces, a lo mejor el sentido de la vida no es buscar en aparentar grandezas o así, a lo mejor es más disfrutarla. Ujú. Entonces, cambió muchísimo, muchas perspectivas. Digo, es un videojuego, Bran, si solo quieres que sea un videojuego. Un libro, solo un pinche libro, si tú quieres que sea un libro. Pero hasta que lo tomas y lo lees. Bocanada es un álbum, solamente si tú quieres que solo sea un álbum. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, por eso es arte, Exacto. porque me generó impresiones, me generó algo. Y Y yo te confrontó y te me sacó a dio mi zona de herramientas. confort. Sí, claro. Yo quería ser un cabrón que acababa el juego porque no me gusta ser mediocre. Yo decía, ¿cómo era un pinche jefe? Hombre, y ahí Sí. estuve horas. Hasta que el niño no entendió que tiene que adaptarse él y no el juego a ti. Humildad. Sí. Ah, caray. Ya. Te Fíjate, cambia el chip. ya me ayudó me dio una introducción más cómoda a valores de la vida como un hombre funcional que ayuda a la sociedad en lo personal, en lo profesional.
y en lo artístico, por supuesto. Yo ya comencé a juzgar, a ver, a criticar los juegos, a saborearlos de otra forma después de Dark Souls. Todos, todos. Ya no podía poner otra vara que no No, fuese. es un antes y un después en la industria de los videojuegos, Dark Souls. Y va a ser un juego que va a seguir permeando muchísimo porque veníamos de una situación de juegos Assassin's Creed sencillos, ¿sí? Ujú. Y aquí nos dimos cuenta de que la velocidad, perdón, de que la dificultad no era mala, que al final los videojuegos de hace muchísimos años eran igual de complejos y Sí. difíciles para pasar. Lo único que hizo fue confrontarnos y decir, se juega así y tienes que aprender. Me encantó que el juego te decía, así te presentaron el juego. Se lo pasaron por un forro el de que ponle Pinter Menu. Pon un letrero, una flechota que diga que es para allá y no para el cementerio. Sí. Así está el juego. ¿Lo quieres jugar? Juégalo. Y eso fue el que me hizo, en parte porque soy bien cabezón y ahí quería acabarlo. Pero sin darme cuenta me había forjado ese carácter. Ahora, la otra es, no le agregaron dificultad. Así está en el juego. Así está No bien. necesitas, o sea. No, Y dificultad a veces en los videojuegos significa que son una esponja de balas o que hacen más daño, nada más. Nada más. Dices, bueno, ¿qué es dificultad o injusticia entonces? Y es por eso que te decía que mucha gente cree que difícil e injusto es lo mismo. no, Y no es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, Paquín, pues excelente. ¿Cómo te Excelente sentiste? primer plática. Sí, Te digo, todo eso para llegar al punto que Dark Souls es mi juego favorito. Podría bien, hablar miles de horas de esto, sí, citar libros, música, centrarnos en la música propia del juego, sí, por supuesto. descomponerla, componerla, Vamos dejándolo para cosas. próximas Sí, iteraciones. claro. Para cerrar, Abraham, ¿cuál es tu juego de los Dark Souls favorito? De Top From, ¿Y todo from? Dark Souls 1. hasta ahorita. Dark Souls 1. De los Souls-like, fuera de From, o sea, que Ah, Lies of P. Lies of P, ¿alguna recomendación o por qué Lies of P? Lies of P porque creo que va a ser el Souls del cual se van a agarrar varios parámetros para seguir con esa fórmula Souls. Mostró mecánicas que, por ejemplo, el uso de armas combinadas, el hecho de que al momento de terminar un combo te dejara ahí un poco de vida, te diera un poquito más de vida, eso para mí fue novedoso y fue una muy buena mecánica. Y las historias que te muestran los juegos Souls. Creo que un juego Souls, no sé si a lo mejor sea ya algo específico, pero tiene que mostrar una historia interesante. Creo que tiene que ser así. A lo mejor me equivoco, A lo mejor pero ya para estamos mí, acostumbrados a ese yo nivel. creo que tendría que ser así. Yo Sí. creo que tendría que ser así. Entonces, tu recomendación, Lies of P, por la historia, no quiero indagar más Junto con porque el DLC. Junto con el sí, DLC. ahí va a Por llegar favor, eso. jueguenlo con el DLC. DLC, busquen por favor ahí una guía o un orden adecuado de jugarlo. La recomendación que me hizo Abraham fue llegar hasta un punto avanzado de la historia donde tú me lo dijiste así, ya estás Ya estás presintiendo que presintiendo que estás en el te final. estás enfrente del jefe final del juego base. Ujú. Métete por favor al DLC. Para mí, Lies of P, la primera vez que lo jugué, dije, es un pinche juego de favoritos, pinche Pinocho. ¿Qué va a tener? Digo, no quiero indagar mucho en Lies of P ya para cerrar, pero el DLC sí, y para cerrar, porque sé que va a haber gente que le gustan los juegos de dificultad. Ujú. Bueno, el jefe final del DLC, del 1 al 10 en Interesante. dificultad. Para mí fue más difícil de Sí, todo el puto juego. sí, para mí fue más complicado. Yo, a lo mejor es mucho ponerlo así, pero yo creo que Radán y él se vienen dando. Para mí fue más difícil que Radal. Y Radam Prime, o sea, el que le llaman Prime. Sí, No es sé el de que, nuevo, porque no he jugado el nuevo, sí, sí, pero sí. Bueno, yo creo que, ni Malenia me. Bueno, no, Malenia sí me voy a pegar no, sí, o unas sea, a todos, dos, pues, 3 horas, pero pero. llega un momento en el que tú ya, Y a lo mejor Malenia me curtió, me preparó para sí, eso, porque sí fue un gran desafío. Entonces, tu recomendación, Lies of P, importantísimo Lies of P con el DLC, con el de DLC. preferencia. O sea, No, yo creo que de a fuerzas, porque es la sí, historia de completa, huevo. es la historia completa. También yo, o sea, disfruté el juego, me gustó Lies of P, pero me encantó el DLC. O sea, el DLC, igual el del Ring con el Con el DLC.
te lo dije, ¿no? Sí, Elden por Ring está supuesto. chido, no me malinterpretes, soy un Pero el DLC, súper el fan DLC está de mejor. El DLC está mejor. todo, o sea, todo. Sí. Como que se excedieron mucho ahí. Entonces, pues esa es tu recomendación. Última pregunta. Sí. ¿De qué te gustaría que habláramos la siguiente semana? Yo te he hecho varias preguntas. Sí. Te pregunté por tus 10 álbumes favoritos. Sí, esos son situaciones extremas, Paco. Está complicado, pero está bien. Ese era el punto. Está Así, complicado, pero o está sea, bien. ponerte a pelearte con tus sentimientos encontrados, con lo que es a lo mejor como músico. Puede ser Silent Hill, ¿eh? Siguiente tema, si quieres. Estoy encantado. Me encanta Silent Hill, me Entonces yo encanta la creo que sí. música. O alguna propuesta que tengas para ahora yo ponerme a estudiarlo. Y hablé de Silent Hill F, lo hice solo. Me gustaría tener esa conversación porque ya estamos a nada de Silent Hill, la película, que la iré a ver. Sí. Y de estreno, por Hoy se cierto. estrena, por cierto. ¿Hoy o mañana? No, hoy, jueves. No, yo voy el sábado en la noche. Mañana no puedo porque voy a ir a ver a un amigo tocar al Spotlight. Ah, toca más o menos. ¿Sí? Sí. Ah, a mí sí me gusta cómo toca. Ok. Bueno, pues, gustazo. Igualmente, Te Paco. quiero por aquí pronto para seguir Claro. hablando más. Voy a cortar esto. Nos vemos.